Hace unos días se dio a conocer una noticia publicada en Nature Geoscience de los autores Yi Yang y Xiaodong Song del Instituto de Geofísica Teórica y Aplicada de la Universidad de Pekín en China. Esta información sostiene que la velocidad de rotación del núcleo de la Tierra se está frenando, con las implicaciones pues específicas para el planeta Tierra, desde la duración de la rotación hasta influir en el clima y en el nivel del mar. Sin embargo, pese a lo escandaloso que esto pudiera parecer, hay matices y para ello hemos invitado, y me da mucho gusto saludar y tener por segunda ocasión en Reporte de la Noche al doctor José Franco. Él es astrofísico e investigador del Instituto de Astronomía de la UNAM. Doctor, me da mucho gusto saludarle. Un gusto estar aquí contigo, Juan Pablo. Pues doctor, me parece de total relevancia hablar de este tema que generó mucho escándalo, que los medios de comunicación a veces cometemos pequeños pecados por no poder ser especialistas en todos, pues dar de repente un titular medio sensacionalista en estos temas y decir casi que va a ser el fin del mundo con estos cambios que va a sufrir, pues, o que está sufriendo constantemente el núcleo de la Tierra en este caso. ¿De qué se trata esta noticia? Explíquenos un poquito más, pues, para que nosotros entendamos la magnitud de esto. Sí, mira, vamos a ponerle el contexto. Y el contexto yo creo que inicial es el siguiente. Cuando nuestro Sol se formó hace aproximadamente 4.500 millones de años, se formaron también los diferentes planetas, nuestra Tierra, con el resto de los planetas. Y se forma el Sol, se forma un disco alrededor del Sol en el momento que está en formación, debido a que la nube de la cual se formó nuestro Sol y todo el sistema solar, pues tenía rotación, y conforme se va contrayendo, la rotación va aumentando y termina formándose un disco. Esto no es privativo de cómo se formó nuestro sistema solar, sino cuando observamos estrellas en formación, vemos este mismo fenómeno. Están rodeadas de un anillo de material, que es material que está cayendo hacia el centro de lo que va a ser la estrella, hacia el centro de la protoestrella. De tal forma que cuando se formó el protosol, se formaron los planetas con rotación, y no solamente tenían rotación alrededor del Sol, sino que también cada planeta tiene su giro y tiene su eje de rotación. Entonces nuestro planeta se forma de esta manera y se forma con rotación. ¿Ok? Dicho esto como entrada, esta rotación ha existido desde el principio de los tiempos de nuestra Tierra. Y la Tierra, como todo objeto cósmico, tiene estructura interna. Entonces, nuestra Tierra tiene una estructura interna que no ha sido fácil de entender, de conocer, porque no tenemos acceso a las partes centrales de la Tierra. Ya sabes que Julio Verne escribió esta famosísima novela de Viaje al centro de la Tierra. Es una gran fantasía, pero no hay manera de llegar al centro de la Tierra. Entonces, a lo largo de los años, se ha ido entendiendo cómo es la corteza terrestre primero, cómo es el fondo de los mares y cómo están las partes internas de la corteza, cómo es el manto de la Tierra. Claro. Y más recientemente, con la ayuda de los sismógrafos, con la ayuda de las ondas sísmicas que atraviesan la Tierra, pues se ha ido conformando una visión de cómo puede ser la parte central de la Tierra. Y la parte central de la Tierra tiene la mejor explicación como una bola sólida, fundamentalmente de hierro y de níquel, que está muy caliente. Y se pueden hacer estimaciones de la temperatura que tendría el núcleo
de la Tierra, y las estimaciones pues nos dan una temperatura, por ejemplo, cercana a la temperatura de la superficie del Sol. Eso es impresionante por la cercanía que, pues, obviamente implica para nosotros seres humanos el núcleo de la Tierra en relación con la lejanía del Sol, tener esa cantidad que entiendo y por ahí estuve viendo, son unos 5.400 grados Celsius que tendría. Sí, sí, entre 5.500 y 6.000, por ahí está la temperatura del núcleo. Y es un núcleo sólido, es una pelota sólida, y también se han podido estimar las dimensiones de este núcleo. Las dimensiones de este núcleo son un poco más pequeñas que la Luna, ¿no? O sea, sería, haz de cuenta, como, como el 70%, ¿no? Del tamaño de la Luna, pero hecha de puro hierro y níquel. Afuera del núcleo hay una zona en donde también hay hierro y níquel, pero esa zona es líquida, es un fluido, ¿ok? Y esa parte fluida es la que permite que se desarrolle el campo magnético. Déjame hacer un pequeño paréntesis. Los campos magnéticos que vemos en el Sol, en las estrellas, en los planetas y en particular en nuestra Tierra, se deben a que los campos magnéticos preexistentes al inicio, durante la formación de la Tierra o del Sol o de cualquier estrella, esos campos magnéticos en la parte central, como están rotando todos los objetos, enredan el campo magnético, y al enredar el campo magnético se amplifica y sale a la superficie. Las manchas solares, por ejemplo, digo, nuestro Sol tiene un campo magnético bastante bien estudiado, y las manchas solares son lugares en donde los campos magnéticos son particularmente intensos. Bien. ¿Ok? Y son, digamos, el material del cual está hecho el Sol es un material ionizado. El fluido que forma la parte externa del Sol es material ionizado. Esto es, los electrones han sido sacados de los átomos y tenemos átomos cargados positivamente y electrones ahí girando, y este es un plasma, y este plasma pues reacciona a los campos magnéticos, porque las partículas cargadas reaccionan a los campos Para, eléctricos. para tener un poquito la película completa, el campo magnético, ¿qué implicaciones tiene, digamos, digo, de manera muy general, en la vida diaria de nuestro planeta, y de las personas quizás? Bueno, el campo magnético es mantenido justamente por la rotación de esta zona líquida que está alrededor del núcleo. Ahí el campo magnético interno se enreda y es el que está generando el campo magnético que nosotros tenemos. No todos los planetas tienen un campo magnético, ni las lunas tienen un campo magnético. Por ejemplo, en el caso de Marte, el campo magnético de Marte es muy, muy pequeño, ¿no? Nada que ver con el campo magnético que tenemos nosotros. Y bueno, lo que te decía de las manchas solares es, digamos, porque el Sol tiene campos magnéticos, y en zonas en donde el campo magnético, en zonas internas, en donde el campo magnético se vuelve muy, muy intenso, cuando estas zonas salen a la superficie, el campo magnético intenso no permite que bajen. O sea, lo que vemos en la superficie del Sol es como si fuera un caso con agua hirviendo, en donde la zona interna del Sol está haciendo que suban el plasma, se enfríe en la superficie y luego baje. Entonces tienes estas sondas que están continuamente haciendo convección, y son las que jalan en la última parte de la estructura del Sol, llevan la energía del Sol a la superficie
y lo mantiene brillando, ¿ok? Entonces, en las zonas en donde el campo magnético se vuelve muy intenso y esto sube, no permite el campo magnético intenso que la zona que subió vuelva a bajar. Entonces te queda ahí parada un rato, se enfría más que el resto de los alrededores que están en esta turbulencia, en esta convección turbulenta, y al enfriarse más que los alrededores, se ven menos brillante y para nosotros aparecen como si fueran manchas. Claro. ¿Ok? Y te digo todo esto porque el campo magnético dentro del Sol se está generando, regenerando debido a la rotación y la estructura interna del Sol. Lo mismo sucede en nuestra Tierra, ¿ok? Entonces tenemos un núcleo sólido, tenemos arriba de ello una zona que es fluida, y luego arriba tenemos el manto y finalmente la corteza. Pero esta zona fluida es, digamos, como una zona que juega como frontera entre el manto y el núcleo. Claro. ¿Ok? Y es donde el campo magnético es generado y regenerado. ¿Ok? Entonces, para que tú puedas influir en algo en el núcleo, ya sea para volverlo más compacto o más caliente o hacerlo rotar más rápido, pues tienes que someterlo a algún tipo de perturbación que atraviese todo esto y llegue al centro de la Tierra, ¿ok? Entonces, pensando en lo que dijeron estos investigadores chinos, ¿Sí? si la parte interna de nuestra Tierra empieza a frenarse, es porque hay una fuerza que viene de afuera que lo obliga a frenarse. ¿Y cuál sería esa fuerza que vendría de afuera que lo obligaría a frenarse? Que nosotros sepamos, no existe tal cosa. ¿Ok? Entonces, los datos sísmicos que estudiaron estos investigadores en China son datos que se pueden interpretar como ellos lo hicieron. Pero si uno le rasca un poquito más, encuentra muy difícil como explicación que efectivamente se haya frenado, aunque sea un poco, el núcleo de la Tierra. Que no es detenerse, lo que decían, era Bueno, eso olvídalo, frenarse. olvídalo, olvídalo, o sea, eso, no, bueno, digo, pues, piensa tú en un trompo, ¿ok? Sí, Imagínate que tienes un trompo girando, y ese trompo girando, pues tiene su núcleo, que sería, digamos, el clavo largo que llega a la punta, ¿de acuerdo? ok. ¿Ok? Entonces está girando y pues está girando también el clavo largo de la punta. Y alguien te dice, hombre, dejó de girar el clavo del trompo, pero el resto del trompo sigue girando. Tú dices, no, ¿cómo? O sea, Ok. no hay manera de que eso suceda. Bien, porque por ahí estuve leyendo parte de, pues, de explicaciones que se daban en este mismo tema y, por ejemplo, decían que este es un fenómeno, lo que comentan estos investigadores chinos, que ocurre, que suele ser común, que ocurre cada cierta cantidad de años y que a veces se ve que se detiene porque se ve desde la perspectiva de nosotros que estamos en la parte somera de la Tierra, pero bueno, ahora me está abriendo los ojos con esta nueva explicación que hace total sentido también. Pues sí, no hay manera de que tú afectes la parte interna si no estás afectando la parte externa. O sea, ¿cómo llega la perturbación que lo haga frenarse a la zona interna? Claro, y sobre todo porque el mismo núcleo pues es el centro de gravedad de nuestra Tierra, no tiene, me imagino yo, una gravedad que como el trompo lo haría caer en dado caso, sino que pues el mismo núcleo y la propia Tierra pues siguen girando a estos, ¿qué? 1670 kilómetros por hora,
y que no ha cambiado porque no hay una perturbación, como lo comenta, ¿no? Pues no, digamos, lo que sí es que la rotación del manto y, y la rotación del núcleo, al tener esta zona buffer, ¿no? Pues pueden girar de manera desacoplada, o sea, cada uno puede girar por su lado, Claro. pero hacer que cambie ese giro preexistente es algo o sea, yo no veo la forma en que físicamente eso pueda ocurrir. Entonces Puedo estar equivocado. estamos descartando estas teorías que implican que habría cambios, por ejemplo, en la velocidad de la rotación de la Tierra, que implicaría también cambios en las mareas y cambios también en el tema de que era influir en el clima, ¿no? Entonces estaría descartando cualquiera de estas teorías. Bueno, mira, digamos, lo que sí es un hecho es que la Tierra se está frenando poco a poco. O Ok, sea, hay un freno, sí, y esto se debe a causas bien conocidas. En 1969 llegó el primer viaje tripulado a la Luna y los astronautas que bajaron dejaron en la Luna un espejo. Y en los viajes subsecuentes, pues se llevaron sismógrafos, espejos, etcétera. Y estos espejos están hechos para que desde la Tierra se lance un rayo láser, rebote en este espejo en la Luna y regrese a la Tierra. bien. Conocemos la velocidad de la luz y por el tiempo que le toma a la luz en ir y regresar, sabemos exactamente a qué distancia está la Luna. Y esto se ha venido midiendo, te digo, desde 1969 a la fecha. Claro. Y gracias a esto sabemos que la Luna se está alejando lentamente de nosotros. Ok. ¿Ok? Pero como la Tierra y la Luna son un sistema acoplado, amarrado, el cambio en el momento angular de la Luna implica un cambio al revés en el momento angular de la Tierra. Bien. Entonces, al alejarse, y estamos hablando de cosas pequeñitas, no te creas que se está alejando, se está alejando muy lentamente, con lo cual está ganando momento angular el giro de la Luna alrededor de la Tierra. Y esto trae consigo una disminución en el momento angular de la Tierra, que es igual y de sentido contrario. ¿Ok? Claro. Con lo cual los días se hacen cada vez más largos, pero también es algo imperceptible, es muy pequeño. ¿Ok? Sí, son Esta milenios. sería, sí, perdón, esta sería la única interacción que produciría un cambio en la rotación de la Tierra. Muy bien. Yo quisiera que entráramos al terreno de los supuestos y un poco ese tipo de cosas, pues suelen causar, pues si quiere uno de manera trivial, pero también lo acercan a la ciencia, mucho interés. Y me refiero a preguntarle, la Tierra ahora gira, decíamos, se mide en metros por segundo, pero en cuanto a kilómetros por hora serían 1670 kilómetros por hora. ¿Qué ocurriría en este caso si la Tierra se detiene? Bueno, sí, vámonos por eso. Si se detiene por un momento. Bueno, tú sabes perfectamente cuál es la respuesta, porque imagínate que vas en un tren, vas platicando y de repente el tren se frena en seco. ¿Qué te pasa? ¡Pum! Todos salen disparados en la dirección que iba el tren, ¿no? Claro. Pasaría exactamente lo mismo. Los edificios, ¡bum! Se irían, pues, se harían añicos, o sea, es, sería una catástrofe gigantesca. Bueno, y si pensáramos en algo gradual, hoy nos comentaba, doctor, que la Tierra se va deteniendo poco a poco, es una cuestión imperceptible y pasarán millones de años hasta que se sienta quizás un segundo. Pero preguntar, ¿qué pasaría?
¿cuáles serían las implicaciones? Y pienso, por ejemplo, en las mareas o también en el Ecuador, ¿no? Que es el sitio de la Tierra que gira más rápido por una cuestión de fuerza G, ¿no? Y ¿qué pasaría si se fuera deteniendo gradualmente la Tierra de una manera más acelerada? ¿Habría implicaciones también? Pues sí, por supuesto. O sea, digamos, nosotros no sentimos la rotación de la Tierra porque la velocidad de rotación es bastante constante. Si tú la cambias, tendría efectos muy notorios. El caso extremo es el que dijiste, la frenas totalmente y bueno, pues tendría eso, o sea, la consecuencia sería eh, desastrosa. Claro. Si se frena lentamente, pues digo, también tienes la respuesta. Cuando vas en un autobús o en un tren y empieza a frenarse, pues empiezas a sentir que se está frenando, ¿no? Bien. Nosotros también, si esto se acelera, si el ritmo de frenamiento se acelerara, pues alguna sensación empezaríamos a tener. Bueno, todo depende obviamente de qué tanto se desacelerara, Claro. ¿ok? Pero yo creo que pues podemos pues pensar, especular, fantasear y está muy bien para que hagas un libro de ciencia ficción al respecto. Pero ahorita en digamos, en el sistema solar en el cual estamos, no existe manera de hacer un cambio de este tipo, por lo menos en nuestras vidas. Claro. Y por último, doctor, abusando ya de su tiempo y una última pregunta respecto a lo que hablamos la vez pasada, la fusión nuclear. Ahora, leyendo un poquito respecto a el núcleo de la Tierra que tiene estas temperaturas, aunque a lo mejor no, bueno, no sé si el núcleo de la Tierra cuente con el hidrógeno que pudiera hacer esta fusión nuclear como para que, pues, nos enfocáramos más en lo que ocurre acá que lo que ocurre en la superficie del Sol. No, no, es básicamente hierro y níquel lo que Como hay. bien. Entonces es Este, difícil sí, pensar. no, digamos, no, y para que tú puedas tener fusión, pues necesitas masas como las de una estrella, que te dan la presión y la temperatura para poder hacer la fusión. Doctor, Este, sí. perdón, la estructura que tenemos de la Tierra es una estructura que no se hizo de la noche a la mañana. Digamos, cuando se formó la Tierra se formó por colisión de pedazos de los pedazos que había del material que estaba girando alrededor del Sol. Entonces había hielos y había partes sólidas y estas chocaban unas con otras y fueron conformando primero una prototierra que conforme fue creciendo en masa, pues atraía, o sea, tenía una gravedad mayor y atraía a los objetos de alrededor y estos pum, pum, fueron chocando y pegándose a la Tierra hasta que finalmente se formó la Tierra. Y digamos, en este proceso de formación, los materiales más pesados se fueron, se fueron moviendo hacia la parte central de la Tierra. Y esa es la razón por la cual el núcleo está formado por estos materiales, que son los materiales pesados que había cuando se formó la Tierra, ¿no? Hierro y níquel fundamentalmente. Muy bien, pues muy interesante todo esto que hemos hablado, doctor. De verdad agradezco mucho que esté con nosotros. Yo sé que tiene una agenda ahí apretada y bueno, pues estos minutos son muy valiosos, sobre todo para acercarnos un poquito más a la ciencia aquí en el auditorio de la XCBT y de Reporte de la Noche. Le envío un abrazo y otra vez muchas gracias. Igualmente, Juan Pablo, un placer.